Sin duda que este 1 de mayo los trabajadores, las organizaciones sociales, el pueblo ecuatoriano, no únicamente nos tomamos las calles, las plazas, los mercados para conmemorar los 136 años de la masacre de los mártires de Chicago, sino de que levantamos nuestra voz, nuestra bandera roja de la clase obrera para exigir al gobierno y al legislativo que se dediquen a gobernar y a legislar. Porque este 1 de mayo se da la movilización en una crisis política, en una crisis económica, en una crisis de valores, porque lamentablemente la institucionalidad en este país ha fracasado. Sin duda que esa crisis que se da en los momentos actuales de carácter política ni siquiera se enmarca en resolver los problemas más elementales de los ecuatorianos, que es la seguridad, el empleo, salud, educación, sino se enmarca en pactos de corrupción, de impunidad y en pactos personales porque siguen repartiendo ministerios o siguen solicitando los mismos, siguen solicitando puestos públicos, etcétera, y etcétera. Y entonces, por una dignidad, hemos dicho, de los trabajadores, de los pueblos, y en contra de la corrupción y la impunidad, vamos este 1 de mayo a las calles. Ahora bien, el tema de siempre pues, va a ser estar en contra de las políticas económicas, de las políticas internas de cada uno de nuestros países, ¿no? Y sobre todo en el Ecuador, pues. Estas luchas reivindicatorias a veces ya no causan la expectativa que se generaba antes, porque hemos visto a la dirigencia sindical un poco disminuida en cierto sentido por el efecto mismo de que algunos gobiernos los persiguieron a los dirigentes, se han mantenido en eso y en esos aspectos ha pasado factura. ¿Qué hace la UGT, el FUD, en los actuales momentos para representar a todo ese conglomerado humano que son los trabajadores? Hoy que se pretende por parte del gobierno ejercer yo diría, pues una ley en paralelo al Código del Trabajo que está vigente. O sea, todos esos aspectos también forman parte de esas luchas clasistas que a veces no toman el eco o no hacen eco de lo que ocurre en sus respectivos países, ¿no? La lucha, la organización y la unidad ha sido fundamental no únicamente para enfrentar a este gobierno, sino a los últimos gobiernos de turno. Pese a la política de perseguir, de tratar de dividir, de tener dirigentes con organizaciones que se crearon en los gobiernos de turno pertinentes. Pese a eso, los trabajadores aglutinados en el Frente Unitario, nuestra central sindical UGT, hemos venido levantando nuestra voz, no únicamente por la lucha reivindicativa, sino por luchar por mejores condiciones para nuestros pueblos. Evidentemente que hoy se discute desde el Ejecutivo tener leyes paralelas en el mismo modelo de los anteriores gobiernos. Podemos poner ejemplos. Se aprobaron en los últimos 14 años leyes paralelas, ley de justicia laboral, ley de optimización y empleo juvenil, y esta última que todavía está vigente y perversa, la famosa ley humanitaria. ¿Cuál era el mensaje? Generar empleo y a proteger los mismos. Hoy va en la misma línea. Queremos una ley para los desocupados, para los que no tienen trabajo, nos dice. El problema es que no se entiende que la ley no genera empleo, regula las condiciones entre empleador y trabajador. Para generar empleo en nuestro país hay que tener una economía fortalecida, hay que establecer políticas públicas adecuadas, hay que fortalecer el turismo, la construcción, la pequeña y mediana industria, el comercio, el agro. Pero ¿cómo vamos a reactivar el turismo si quienes deben garantizar la soberanía hoy están involucrados en los narcogenerales o en otros actos y no cuidan la soberanía? Me refiero al tema de los militares. Los policías que deben garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos están haciendo videos cómo duplicar los recursos con dinero ilícito o prestando sus propias armas para
asesinar a su propia familia por no cumplir sus obligaciones. Entonces hay una crisis institucional, una crisis en el Poder Judicial, que sacan a los presos con sentencia por cohecho o asociación ilícita. Resulta que ahora ni siquiera salen ya con grilletes, sino con arete, mientras hay 15,000 presos sin sentencia y que sus familias tienen que mensualmente ver cómo recogen dinero, $200 mensuales para poder sobrevivir dentro de las cárceles. Pero ahí la institución o la institucionalidad del Estado no actúa en los mismos mecanismos o con la misma rapidez, respetando el debido proceso. Entonces, evidentemente, la situación que estamos viviendo los ecuatorianos es crítica. Ejecutivo que va a cumplir un año y que no ha dado señales de resolver los problemas de los ecuatorianos, más allá que inflan las cifras, y un legislativo que sigue peleando hasta los momentos por sostenerse en puestos, por situaciones de quién controla la asamblea, cuando hay un código del trabajo que discutir, cuando hay una ley de educación que discutir, una reforma a la ley de comunicación, entre otros. Entonces nosotros hemos dicho claramente, si no están en la capacidad, den un paso al costado, porque el pueblo los eligió para fiscalizar y legislar, y lamentablemente eso no se ve en los actuales momentos. Y bien, y tiene muchísima razón en todo lo que usted acaba de manifestar, porque ese es el ambiente que se vive en el país, que es lamentable, y los ciudadanos tenemos que estar expectantes de todo este circo que nos están dando estos políticos de turno. Ahora, ustedes fueron convocados por el gobierno, por el Ejecutivo, a sentarse en las famosas mesas de coordinación para tratar de hacer tal o cual cosa, pero salen de esas reuniones y el Ejecutivo toma otras decisiones. Ahí vemos la doble moral y la no coherencia del gobierno. Y entonces vamos a ir a una reunión el 5 de mayo sobre el tema laboral. Pero hay que poner varios puntos en la mesa, ejemplos. Voy a perder el tiempo mandando una reforma a la Asamblea, nos dice el presidente Lasso. Voy a gobernar con decretos y acuerdos ministeriales y a través de una consulta. Entonces, ¿qué estamos perdiendo el tiempo en una mesa laboral? Y el 5 de mayo nosotros vamos a plantear claramente las cosas. ¿Está el gobierno dispuesto a discutir, a analizar, a debatir un solo código orgánico integral para todas y todos los ecuatorianos? ¿O mantiene su postura de ley paralelas? Porque si tiene esa postura, no podemos seguir justificando las reuniones cuando lo correcto es entregarle al país, no a los trabajadores, no a las centrales sindicales, al país, un código orgánico integral laboral para todas y todos. No podemos tener dos leyes para regular una misma actividad y una ley con derechos al 100% y otra a la mitad o al 25%. Ejemplos, en su proyecto de ley está planteando en el tema del desahucio el 15%, cuando la ley actual habla de un 25%. Vacaciones, 15 a partir del quinto un día. La ley dice hoy hasta 15 días adicionales. Ellos plantean solo 5, 20 días. Pago de horas suplementarias extraordinarias, cuando es del 100%, ellos plantean el 50%. Cuando es el 50%, el 25%. Para constituir una organización hoy se requiere 30 trabajadores. Nosotros planteamos 10, ellos plantean 50. Entonces, ¿de qué progresividad hablamos cuando la Constitución nos dice claramente cualquier normativa, cualquier ley que se vaya a reformar, a aprobar, tiene que partir por un aspecto, la progresividad de la normativa, la progresividad de los derechos, dice la Constitución. Y entonces nosotros hemos dicho en el tema del código 3 aspectos fundamentales. El principio de la progresividad. Segundo, entender de que el trabajo es un deber social, parte de los derechos humanos. Y tercero, lo fundamental, busca combatir la desigualdad social. Con el discurso que no hay peor precarización que no tener nada, se quiere precarizar, flexibilizar las condiciones de vida de las personas trabajadoras. El gobierno debe entender que para reactivar la economía hay que generar empleo, pero empleo digno, con salarios justos. Si la persona trabajadora tiene empleo estable, puede proyectar el desarrollo de su vida individual y familiar, puede acceder a un crédito porque está seguro que el día de mañana tiene su trabajo y va a poder pagarlo.
Pero si está que hoy tengo trabajo, mañana no sabemos, no se puede entonces fortalecer la economía. Entonces nos vienen vendiendo humo. Dice el señor ministro de Gobierno, Esteban Bernal, se han generado 350,000 empleos en los 11 meses de gobierno del presidente Lazo. Falso. Primero recuperen los empleos perdidos por la pandemia y luego hablen de que están generando empleo. Caso contrario, ni siquiera se recupera el 40% de empleos que fueron perdidos por la pandemia y que lamentablemente las instituciones del Estado que deben tutelar los derechos, hasta el momento ni siquiera hacen pagar las indemnizaciones de esos trabajadores que fueron despedidos ilegalmente. Mejorar las condiciones de vida es votar abajo una ley humanitaria que hasta el momento sigue teniendo a 270,000 trabajadores con el 50% de ingresos y vamos a quitar la mascarilla. Ya hablamos de una post-pandemia, pero los trabajadores siguen en la miseria. Y es una cosa terrible, es que eso sí, hoy ya piensan que es un gran logro retirar las mascarillas, estar sin mascarilla, y eso nos va a dar trabajo, más bien nos va a dar problemas. Bien, lo dejamos en la parte final y ojalá pues que las posiciones en el 1 de mayo sean altivas, se generen acciones también y que retumben pues a los oídos de estos gobiernos de turno que siempre manejan a espaldas de sus ciudadanos todos los aspectos, sean económicos, políticos, en ese sentido. Hacer ese llamado a todos los trabajadores, organizaciones sociales y al pueblo de la provincia de Esmeraldas a participar este 1 de mayo, a levantar la voz, a levantar nuestra bandera roja de la clase obrera para exigir al gobierno de que resuelva los problemas más elementales de los ecuatorianos. En lo que es la provincia de Esmeralda, los compañeros han planteado que se van a concentrar en el parque infantil a partir de las 7 de la mañana. Olmedo, en la calle Olmedo y Salinas, si no me falla la memoria, y en todo el país ese llamado a participar por un Ecuador seguro, por recuperar esos valores que lamentablemente hoy hemos perdido, producto de la corrupción y la impunidad en este país. Buenos días, muchas gracias.